que el second conditional, en primer lugar, recordemos esto, va a trabajar, no exactamente es una suposición, van a ser situaciones las cuales son difíciles que podamos obtener ese resultado en específico. Va a ser muy difícil que se vuelva a realizar ese resultado en base a esa condición. Ya lo vamos a ver. Van a ser situaciones tan hipotéticas que las probabilidades de que se puedan cumplir son totalmente remotas. Muy bien. Entonces, para trabajar el second conditional, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con el simple past, es decir, el tiempo pasado. El tiempo pasado, si bien ya lo hemos hecho, vamos a hacer una pequeña revisión sobre este tiempo. Recordemos en general que con el tiempo pasado, we're going to have in this case 3 different structures. Positive sentence, negative sentence, and the question sentences or the question form. Vamos a tener 3 tipos de oraciones. Muy bien. Lo que va a caracterizar con las oraciones negativas y con las preguntas, le va a caracterizar la presencia de un auxiliar. Aquí se encuentra el auxiliar. Con las oraciones negativas y para formular preguntas, le va a caracterizar la presencia de un auxiliar. Ese auxiliar tiene que estar obligatoriamente presente para que esa oración esté en negación en el tiempo pasado o para que esa oración esté en pregunta en el tiempo pasado. Si ese auxiliar no está presente, no estás usando correctamente el tiempo pasado. Muy bien. Para negación, ¿cuál tenemos? Si, por ejemplo, queremos decir yo no jugué, yo no leí. Estamos hablando del tiempo pasado, pero estamos dando una negación. Esa negación es el didn't. Recordemos que el didn't es la contracción del did not, pero nosotros vamos a preferir o vamos a inclinarnos por usar el didn't. Muy bien. Entonces tenemos I didn't start. Yo no comencé. He didn't start. Él no comenzó. Por lo tanto, para oraciones negativas, es obligatorio que esté presente el didn't. Y el didn't va a estar colocado antes del verbo. I didn't play. I didn't study. I didn't listen. I didn't cook. I didn't write. I didn't buy. ¿Correcto? Vamos a tener el didn't antes del verbo para hacer negaciones en tiempo pasado. Solo en tiempo pasado. Para formular preguntas, el auxiliar que se va a necesitar es did. ¿Correcto? Vamos a necesitar el did. ¿Y de qué manera se va a trabajar con preguntas? El did se va a anteponer ante toda la oración o ante la estructura del subject más el verbo. Por ejemplo, tenemos I start, he starts, and she starts. Pero, como vamos a formular una pregunta, como vamos, Dairon, por favor, quiero que estés atento. Gracias. Muy bien, entonces, como estamos formulando una pregunta, necesitamos la presencia del auxiliar did. Did se tiene que ubicar o anteponer ante toda la estructura de nuestra oración. Vamos a tener, por lo tanto, did you start? Did you play? Did you buy a car? Si nos percatamos, aquí tenemos subject y verbo y luego nuestro complemento. Esta sería una oración común y corriente. Subject más el verbo. You play, they play, we play, etc. Pero si anteponemos el did, ya tenemos una pregunta. Did you play? Did she play? Did they play? ¿Correcto? Entonces, el did se antepone ante todo para formular una pregunta. Ahora, con la forma positiva, vamos a tener una pequeña regla y unos pequeños cambios. Con la forma positiva, tenemos que ser mucho más cuidadosos porque vamos a trabajar con 2 tipos de verbos. ¿Alguien me dice cuáles son esos 2 tipos de verbos que vamos a usar en las oraciones afirmativas o oraciones positivas? Presente.
¿Cuáles son esos dos tipos de verbos que vamos a emplear? El didn't y el estar. No, ese es un ejemplo. Con las oraciones, Olenka. El verbo en infinitivo. No, en tiempo pasado no se emplean verbos infinitivos exactamente. Se emplea otro tipo de verbos. Ustedes saben, Seiki. Verbos regulares. Los verbos futuro y presente. Los verbos, no te escucho muy bien. Verbos en futuro y presente. Los verbos que estén en presente. No exactamente. Recordemos que ahora estamos con el tiempo pasado. El second conditional trabaja con el tiempo pasado. Sebastián, ¿habías mencionado algo? Los verbos regulares. ¿Y qué más, aparte de los regulares? En pasado. Regulares y Los irregulares. verbos regulares y Los irregulares. verbos irregulares. Exacto, regulares e irregulares. Esos son los verbos que van a emplear con las oraciones afirmativas. Solo con las oraciones afirmativas. ¿Por qué no con las negativas y tampoco con las preguntas? Porque las oraciones negativas y las preguntas ya tienen a su auxiliar, que es el did. Y en este caso, que es el didn't. Ya tienen su auxiliar. Auxiliar presente, verbo el cual no va a ser modificado. El auxiliar se encarga de ayudar al verbo a estar en tiempo pasado. Por lo tanto, este verbo no necesita cambiar. Sin embargo, en las oraciones afirmativas, recordemos que no hay ningún auxiliar. No tenemos ni didn't, ni tampoco tenemos did. Por lo tanto, el verbo está solito. No tiene nadie que lo auxilie, no tiene nadie que lo ayude. El verbo necesita cambiar. Es por ello que este verbo estos verbos en general se van a clasificar en dos grupos. Los que ustedes mencionaron, los regulares y los irregulares. Ahora, ¿quién me dice cuál es la característica de los verbos regulares? Alce la mano, por favor, de los verbos regulares. ¿Cuál es la característica de los verbos regulares? Estamos recordando, porque este es un tema que ya lo hemos hecho y tal vez para algunos que no lo hemos trabajado desde un inicio es nuevo, pero estamos recordando. A ver, Robertson. A los verbos regulares se les aumenta ed. Exacto. Thank you, Robertson. Good job. Muy bien. Para los verbos regulares vamos a aumentarle ed, como por ejemplo vemos aquí. Start, started. And that's all. Lo que sucede también con play. En pasado, play it, le aumentamos ed. Lo que va a suceder, por ejemplo, también con cook. A ver, vamos a escribir aquí. Cooked. Cooked. Lo mencionado hace unos segundos. Play, Play. play it. Por ejemplo, work, worked. And that's all. Worked. Esos son los verbos regulares, que para que estén en tiempo pasado, solo le aumenta ed. Ahora, ¿quién me dice cuál es la característica principal de los verbos irregulares? Raise your hand. Raise your hand. Gabriel, please. Los verbos irregulares cambian toda la palabra. Exacto. Thank you. Good job, Gabriel. Para los irregulares, como su compañero lo mencionó, cambian toda la palabra. No hay una regla en específica para que estos verbos puedan cambiar en tiempo pasado. Lo que no sucede con los regulares sí tienen su regla. Su regla para todos ellos es que le vas a aumentar ed. Los irregulares no tienen una regla en específica. Es por ello la importancia, sus audios, por favor. Es por ello la importancia de que con estos verbos no exactamente te memorices reglas porque no hay una regla en específica. A estos verbos los tienes en este caso que practicar. Que practicar constantemente hasta el punto de que recuerdas cuál es su forma en el tiempo pasado. Por ejemplo, lo que sucede con el verbo go. Su pasado no va a ser goed. Eso no existe porque go no es regular. Go es irregular. En pasado, ¿cuál es el pasado de go? Went. Went. Exacto. ¿Cuál es el pasado del verbo buy? Both. Right. Both. 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 ¿Cuál es el pasado del verbo make? Made. Made. Muy bien. ¿Cuál es el pasado del verbo, let's write, eat?
Eight. Eight. Exacto. ¿Cuál es el pasado del verbo do? Did. Did. Muy bien. Recordemos, estamos trabajando con el tiempo pasado, no con el presente perfecto. Por ahí he oído que un poco por ahí me han dicho los verbos en presente perfecto. Presente perfecto es otro tiempo, es otra característica. Vamos a dejar un momento de lado esa columna porque esos son los verbos de la tercera forma. Ahora vamos a trabajar, o vemos aquí dice verbo dos, los verbos de la segunda forma, que son los del tiempo pasado. Muy bien. ¿Hay alguna duda? Does anybody have any question? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Miss, no. No hay dudas, no hay preguntas. No, teacher. Tampoco, yo no. En la 3 y en la 1. En la 3 y en la 1. ¿A cuál te refieres en la 3 y en la 1? No estamos numerando. Lino. No, Miss, ese era el anterior de la revista que puso. Ya, ok. Thank you, gracias. Muy bien, entonces tenemos en claro que con negaciones vamos a emplear didn't, con preguntas utilizamos did. El auxiliar se va a encargar de específicamente ello, auxiliar al verbo, ayudar al verbo y nuestro verbo no cambia. En oraciones afirmativas nuestro verbo está solo, no tiene auxiliar y tiene que recurrir a los cambios, ya sea si es regular o ya sea si es irregular, eso recordemos. Muy bien, entonces, enfoquémonos en el second conditional. Let's focus on the second conditional. Let's remember that we're going to use this conditional to talk about things that are not usually going to happen, que usualmente no van a suceder, o cosas las cuales, o vamos a tener acciones las cuales sus probabilidades de que ese resultado se cumpla es muy limitado. Acciones las cuales son poco probables que sucedan en el futuro. Ese resultado es demasiado limitado. No sabemos si puede ocurrir o no. Sin embargo, hay una muy pequeña posibilidad, un pequeño porcentaje de un 3 o un 2% de que sí se pueda realizar o sí se pueda concretar ese resultado. Sin embargo, es muy limitado. Vamos a tener situaciones que son poco probables que se vuelvan realidad. Muy bien. Eso es lo que caracteriza. Por ejemplo, if I had money, I would travel more. Si tuviera dinero, viajaría más. Por supuesto, el second conditional se va a aplicar desde el contexto de cada persona. Cada persona vive un contexto completamente diferente. Desde su contexto de este joven, nos está estableciendo, nos está dando a entender que él no tiene dinero. Por lo tanto, no puede viajar. Dice, if I had money, si yo tuviera dinero, I would travel more. Yo viajaría más. Pero no es lo que sucede en su contexto de él. ¿Correcto? En su contexto de él. Muy bien. Now, when do we use the second conditional? ¿Cuándo vamos a emplear este condicional? We're going to use this conditional to things that are less probably that is going to happen, or things that are less probably going to be true. Cosas las cuales son muy poco probables que sucedan, son muy poco probables que se vuelvan realidad. Con ese tipo de acciones. Vamos a tener, por ejemplo, if I became president, I would change many things. Si yo me convirtiera en presidente, yo cambiaría muchas cosas. ¿Correcto? En este caso, desde el contexto de la chica, tal vez es muy poco probable de que ella se vuelva presidenta. Tal vez ella se dedica a otro tipo de profesión. Tal vez ni siquiera es mayor de edad. Por lo tanto, no puede ser presidente. ¿Correcto? If I saw Madonna, I will scream. Si viera a Madonna, yo gritaría. Eso es un ejemplo. En este caso, del contexto de la chica, tal vez para ella es muy imposible de que pueda ver a esta artista. Y por lo tanto no vamos a tener este resultado, que es en el caso que gritaríamos. O en nuestro caso, por ejemplo, es
casi imposible de que saliendo de nuestras casas podamos ver, por ejemplo, a Barack Obama. Es prácticamente imposible de que saliendo de nuestra casa lo veamos y lo podamos saludar. Desde nuestro contexto y la situación en la cual nos encontramos, ese resultado va a ser muy limitado que ocurra. Sin embargo, tal vez para las personas que viven en Estados Unidos, para las personas que tal vez son sus vecinos, eso no va a ser su contexto de ellos es completamente diferente. Muy bien, let's continue. Also, we're going to use the second conditional for things that are not true in that moment, para cosas que no son verdades, pero en ese momento, en ese preciso momento, eso no es verdad. Por ejemplo, en este mismo momento, algo que no es verdad para ustedes es que si no tuvieran clases, por ejemplo, estarían de vacaciones, ¿correcto? Si bien es cierto, el resultado de tener vacaciones sí se puede llegar a realizar, porque todos podemos llegar a ese resultado. Sin embargo, desde el contexto en el que actualmente te encuentras, tú no tienes vacaciones, esa no es tu realidad. Por lo tanto, no vas a obtener ese resultado, porque no es tu situación y no es en las condiciones en las cuales te encuentras. Muy bien, en esta situación de este joven tenemos, if I had more time, si tuviera más tiempo, I would take up sport. Yo empezaría a hacer un deporte. Pero como podemos observar, él está muy ocupado. Desde su situación de él, es imposible de que pueda realizar un deporte porque no tiene tiempo. He doesn't have time in this case. If you spoke out, I would hear you. Si hablaras más alto, te oiría. Si hablaras más alto. Esta persona sí puede hablar alto. Es una situación completamente que puede ser posible. ¿Okay? Pero desde el contexto en el cual se encuentra, este señor no está hablando alto, por lo tanto no lo puede oír. Muy bien, let's continue. También lo vamos a utilizar para dar consejos, pero esos consejos los vamos a emplear con la frase, con la palabra if I were you, si yo fuese tú. Ya habíamos mencionado que algo que caracteriza el second conditional es que vamos a trabajar en el tiempo pasado, eso es cierto. Sin embargo, ese tiempo pasado, con respecto al verbo to be, va a ser empleado solo con el were. Ya no vamos a utilizar el was en el second conditional. El was no es muy común emplearlo. Solo vamos a usar el were con todos los pronombres personales, siempre y cuando estemos empleando el verbo to be. For example, if I were you, I would say yes. Si yo fuese tú, diría que sí. If I were you, I would invite her. Si yo fuese tú, no la invitaría. What is going to be the structure? ¿Cuál va a ser su estructura? Vamos a tener dos estructuras muy marcadas. En la condición vamos a tener al tiempo pasado, ¿correcto? Y en el resultado vamos a tener a un verbo en infinitivo. ¿Y por qué este verbo va a estar en infinitivo? Porque está presente el would. El would va a hacer que nuestro verbo esté en infinitivo. Siempre y cuando el would esté presente, el verbo va a estar en infinitivo. ¿Y qué es un verbo en infinitivo? Un verbo en infinitivo es un verbo el cual no cambia, no se modifica, no tiene D, no tiene S, no tiene forma regular, no tiene forma irregular. ¿Y por qué ese verbo no va a tener ningún cambio? Porque está presente, en este caso el would. Would pertenece a la familia de los modal verbs. Pero no nos vamos a complicar mucho con eso. Solo hay que saber que si would está presente, ese verbo no va a cambiar, no se va a modificar, no vas a colocarle ed absolutamente nada, siempre y cuando would esté presente. Sin embargo, en la condición vamos a trabajar con el past simple, es decir, que aquí sí van a haber verbos que tienen cambio, regulares e irregulares. Aquí sí vamos a usar didn't, por ejemplo. Vamos a usar tal vez did si el contexto lo requiere. Muy bien, en cambio, en este caso no va a pasar ello. Es lo que tenemos en estas oraciones. Vamos a analizar. Aquí tenemos nuestro resultado. I would lose weight. Yo perdería peso. Y aquí está I would lose weight, que en este caso cambió de posición. Sin embargo, en ambos está presente el would, porque esa es la condición. ¿Para qué? Para el resultado. El resultado debe tener siempre el would. Y la condición debe tener o debe estar siempre en el tiempo pasado, ¿correcto? Tenemos el verbo ate, que está en pasado. If I ate less, si comiera menos.
Muy bien, por lo tanto, en las condiciones vamos a trabajar con el tiempo pasado y en el resultado vamos a utilizar verbos en infinitivo. ¿Y por qué están en infinitivo? Por la presencia del would. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Does anybody have any question? Any questions? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, teacher. No, muy bien. No hay preguntas. Por lo tanto, vamos a tener que con el second conditional vamos a tener la siguiente estructura. Vamos a analizar. El if va a trabajar con el simple past, ¿correcto? Va a trabajar con el simple past. El if, solo el if. ¿Y por qué el if? Porque el if es la condición con el simple past. Y el resultado va a trabajar con verbos en infinitivos. Y el resultado se caracteriza porque está presente el would. La condición se caracteriza porque está presente el if. ¿Tenemos en claro ello? En la condición está presente el if y está en tiempo pasado. En el resultado está presente el would, obligatoriamente el would y el verbo en infinitivo. Por lo tanto, podemos tener el siguiente ejemplo. If I were in Japan, I would go to Tokyo. Si yo estuviera en Japón, yo me iría a Tokio. Pero esta persona no está en Japón, por lo tanto no puede ir a Tokio. ¿Nos damos cuenta? Es un contexto en el cual no se puede cumplir porque es una situación un poco limitada. Siguiente ejemplo. If I had more money, I would buy an apartment. Si yo tuviera más dinero, yo compraría un departamento. Pero esta persona probablemente no tiene mucho dinero, no puede comprar un departamento. Siguiente. If he had a car, he would drive a car. Si él tuviera un carro, él lo manejaría. O manejaría un carro, en otras palabras. Analizando su estructura, vemos que el if está en tiempo pasado, tal y como se indicó. If I had, if he had. Y por el otro lado, tenemos al resultado, que está con un verbo en infinitivo. I will go to Tokyo. I will buy an apartment. He will drive a car. Would go. Would buy. Would drive. Nos percatamos que go, buy y drive no han tenido ninguna modificación por la mera presencia del would, porque el would le ayuda a ello. ¿Correcto? Muy bien. Okay, so tomorrow we're going to continue with that part. That's going to be all for today. Eso sería todo por el día de hoy. Vamos a continuar mañana con